Y cada 9 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. En homenaje esto al médico argentino doctor Luis Agote, que fue el inventor del método que permitió que la sangre se mantenga líquida fuera del cuerpo y que las transfusiones de sangre fueran, mucho más sencillas y seguras. Vamos a hablar de la donación voluntaria de sangre y los índices en la Argentina. ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿Qué pasaba antes en la pandemia? De los nuevos métodos, de las campañas de concientización, del voluntariado en esto de ser donante de sangre. Le vamos a preguntar a María Susana Pisarello, que está a cargo de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional, DISAMED, que es dependiente justamente del Ministerio de Salud de la Nación, qué detalles, qué datos hay al respecto de este día. María Susana, Paula, te saluda, buen día. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, Paula. Feliz día antes y un agradecimiento especial por tanta generosidad. Bueno. Así que celebrando un 9 de noviembre más en nuestro país. ¿Por qué se celebra un 9 de noviembre el Día del Donante? A ver si nos puede explicar usted, doctora. Bueno, hiciste muy bien la introducción, Paula, en honor a este 9 de noviembre de 1914, donde el doctor Luis Agote logra conservar la sangre fuera del cuerpo sin que se coagulara. Esto dio origen a la creación de los bancos de sangre a nivel mundial. Corría la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y una vez más, la Argentina y este argentino, el doctor Agote, con su generosidad, no solo no patentó ese descubrimiento, sino que lo socializó con todas las embajadas para que este método se expandiera y sea utilizado a nivel mundial. Así que se consideró y se decretó por ley que se festejase el 9 de noviembre el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Y es así que la Argentina muestra su solidaridad en sus inicios con el doctor Agote y hoy con la cantidad de donantes voluntarios de sangre que tenemos en nuestro país. Porque el doctor Agote, usted decía, no lo patentó a la idea, pero después fue reconocido, ¿no? Fue reconocido con premios, distinguido. A ver, ¿me escucha, doctora? Hay un poquito de delay. Me parece que la perdimos. María Susana Pisarello, restablecemos el contacto. Ella está a cargo de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional, DISAMED, como se conoce, que justamente depende del Ministerio de Salud de la Nación. Y empezábamos a charlar justo a propósito del Día del donante voluntario. Y lo que pasa en la Argentina, y apenas podamos restablecer el contacto, le vamos a preguntar a la doctora, es que no hay muy bajo índice de voluntariado. No lo hemos tratado en otras oportunidades al tema, ¿no? No hay una serie de donantes voluntarios, es muy bajo el índice de aquellos que donan altruistamente, ¿no? Por donar 2, 3 veces al año, como sí pasa en otras partes del mundo. Lo que ocurre en la Argentina es que hay donantes, como se conocen, de reposición, y esto es una de las cosas que quiero preguntarle a la doctora cuando restablezcamos el contacto, que creo que ya lo tenemos. Doctora, la escuchamos ahora, a ver. Perfecto, sí, gracias, Paula. Bueno, efectivamente, en 2002 se crea el Plan Nacional de Sangre de la mano del doctor Daniel Fontana, y eso fue un cambio no solo cualitativo, sino cuantitativo, entendiendo y sabiendo que la donación voluntaria y habitual es la que mantiene el stock seguro en todos los bancos de sangre, y se impulsa una política sanitaria en ese sentido, con promoción, capacitación, distintos ejes, lo que hace que se crezca de un 3% en 2002 de donación voluntaria a un 40% de donación voluntaria en el 2019. Uh-huh. ¿Qué nos dejó la pandemia? Más allá de la disminución de los donantes de sangre propio de las restricciones y de los miedos, una serie de cuestiones tuvieron que afrontar, que la gente entendió la importancia de la voluntariedad, de ser donante voluntario y habitual, y cerramos 2020 con un 56% de donación voluntaria. Uh-huh. El gran desafío es no solo recuperar la donación
aumentar la cantidad de donaciones totales, sino mantener y seguir creciendo en la donación voluntaria. Como bien dijiste, existen distintos modelos de reposición, donantes dirigidos, pero bueno, estamos en el camino y retomando el impulso del Plan Nacional de Sangre en 2002 para volver a instaurar esta concientización hacia este cambio cultural y paradigmático en la medicina transfusional. Pero se puede decir que en Argentina los donantes, a ver, ¿qué porcentaje de donante voluntario tenemos hoy en la Argentina con respecto a los parámetros conocidos mundialmente o mirando a países que a lo mejor tienen índices de donantes voluntarios superiores o hasta del 100%, he leído al respecto? Exacto. ¿Y cómo estamos en Argentina? Sí. Y en Argentina es un poco lo que te decía, 2019 cerramos con un 40% de donación voluntaria y 2020 con un 56% de donación voluntaria, que es un dato sesgado porque tuvo que ver con la pandemia, con todas las medidas que se habían tomado. Entonces, para 2021, o sea, 2020 y 2021, 2022, lo que tenemos planificado es continuar fortaleciendo todas las políticas sanitarias en promoción y en capacitación a los equipos técnicos y de promoción de todo el país para mantener o aumentar la donación voluntaria. En ese sentido, doctora, ¿cuáles son los beneficios? Porque hay gente incluso que conoce y lo tiene como una habitualidad, ir a donar 2 o 3 veces al año. Hay personas que a lo mejor tienen la intención, pero no les da el peso, no tienen baja tensión, un montón de cuestiones que usted sabrá explicar mejor, pero ¿qué es lo bueno? Incluso pensándolo, a ver, hasta egoístamente, ni siquiera altruistamente, pero pensándolo como una motivación para que la gente vaya a donar sangre. Exacto, bueno. Primero tiene mucho sustento, o sea, tiene sustento científico. Existen diferentes modelos en el país, pero la importancia es que se sabe estadísticamente que el donante seguro, el que se cuida, el que entiende cuál es la importancia de la donación voluntaria, porque la sangre no se fabrica, la sangre, la única fábrica es el cuerpo humano. Hasta el día de hoy las investigaciones continúan, pero sigue siendo el ser humano el que fabrica la sangre y los componentes. Es así que la única fuente es el ser humano. Y se sabe que esta regularidad en la donación y esta persona que toma la conciencia de que ser donante voluntario, sin presión y en forma habitual, mantiene la sangre, el stock de sangre y componentes sanguíneos en todos los servicios. Y también es un donante que sabe cómo cuidarse, cómo cuidar su salud para poder seguir brindando este acto solidario. A ver si... ¿Qué pasa con la gente que no puede donar? La gente que no puede donar por alguna cuestión médica o por una cuestión de peso, alguna cuestión de alguna enfermedad de base, pueden transmitir, porque evidentemente la intención de donar hizo que entendieran la importancia. Siempre vamos a necesitar, alguien de nuestro núcleo familiar va a necesitar sangre o algún componente sanguíneo en algún momento de la vida. Eso está descrito y se ve. Entonces los llamamos, primero que nada, a agradecer a los donantes voluntarios y llamar al resto de la comunidad a que continúen en este camino de transformación, que se animen a donar, a acercarse a los centros, a los diferentes centros, y también llamar... A ver, tenemos mala señal y por ahí la perdemos. Estamos hablando con María Susana Pisarello. A ver si... ahí sí. Ahí te recuperamos. Bueno. María Susana, estabas hablando de la importancia de donar, pero digamos el enfoque altruista, el por el otro, pero ¿qué pasa para uno? ¿No? El beneficio fisiológicamente también está comprobado que está bueno donar sangre incluso para nuestro cuerpo, ¿no? A ver, a nivel fisiológico está perfectamente, o sea, realmente se produce una estimulación que nos lleva a la regeneración, y eso es bueno porque nuestro organismo es regeneración continua, pero también en medicina decimos que no solo es ciencia, también no solo es química o física o el físico, también es la cabeza. El acto de saber que podemos con una donación ayudar a salvar
hasta 4 vidas, nos llena el alma. Sabemos que estamos cumpliendo con un deber cívico y acompañando a familias enfermas o a enfermos. Bueno, ahí tratamos de establecer, no es buena la señal. Quería preguntarle finalmente, María Susana, por la vacunación COVID, y bueno, declaraciones que usted misma hizo sobre esperar 72 horas para donar sangre, por ejemplo. ¿Cuál es la recomendación? Una vez que uno ha recibido una o las 2 dosis o tiene el esquema completo de vacunación, ¿hay que esperar, no hay que esperar? ¿Por qué? Sí. Bueno, se corta. Una lástima, ¿no? Pero la recomendación es justamente esperar 72 horas, y lo decía la propia encargada de Disamet, antes de donar sangre o plaquetas tras la vacunación contra el COVID-19. El argumento es porque el organismo recibe el cuerpo extraño y produce toda una alteración. Incluso hay manifestaciones de fiebre o dolor, y el paciente tiene que estar en estado óptimo para la donación de sangre. Por eso recomiendan la espera de 72 horas, ¿no? El Consejo no distingue entre procedencia de la dosis y rige para todas las vacunas absolutamente. Figura en un documento que difundió recientemente el Ministerio de Salud de la Nación, y queríamos preguntarle al respecto. Actualmente existen 3 vacunas utilizadas, que son Sputnik V, del Gamaleya, del laboratorio Gamaleya, la Sinopharm, o la de Oxford AstraZeneca. Para todas se recomienda esperar 72 horas antes de donar sangre o plaqueta, siempre que no se hubiera presentado algún efecto adverso. Y ahora por teléfono está María Susana Pisarello y le preguntamos, ¿por qué hay que esperar 72 horas, Susana? Bueno, mira, Paula, es una explicación netamente técnica. Todas las vacunas contra SARS-CoV-2 o para COVID están perfectamente estudiadas, y debemos esperar 72 horas por el proceso inmunológico que implica que nos coloquen una vacuna. Se sabe que en 72 horas el estado general de ese potencial donante ya pasó los probables efectos adversos, entonces ahí es de manera segura. Bueno, entonces la recomendación de esperar 72 horas, pero la recomendación es de ir y donar sangre, fundamentalmente en el día de la donación. ¿Qué es un donante voluntario? Lo explicabas recién al comienzo, pero por ahí con el delay y los cortes lo repasamos nuevamente. En el día del donante voluntario de sangre. Un donante voluntario es toda persona que tiene la intencionalidad de ir a donar sangre sin ningún tipo de presión ni de retribución. Es el donante que por altruismo mismo quiere colaborar con la comunidad médica, con la comunidad entera, a paliar o a tratar enfermedades. En nuestro país tenemos hoy un 56% de donantes voluntarios, y el resto son de reposición o dirigidos, pero bueno, estamos en el camino. Un agradecimiento profundo a todos los donantes de sangre en su día, y un agradecimiento a esa generosidad de compartir y dar vida en vida. Antes de despedirte, Susana, es importante, vos decís, las campañas y la difusión desde temprana edad. ¿Hace falta que esté, por ejemplo, estos temas de salud pública en las currículas escolares, por ejemplo? Sí. De hecho, en 2008 aproximadamente se firmó un convenio con el Ministerio de Educación, donde se planteaba y se incluyó en la agenda para incluir en la currícula, ahí tengo un sonido de fondo, en la currícula para capacitar a los docentes y comenzar a instaurar el tema en los chicos. Hay una fuerte campaña en todo el país con los colegios o con los secundarios, y realmente tienen un muy buen impacto, y son los que nos llevan justamente a promocionar y si se quiere, lo incorporan
y lo entienden que cuál es la importancia de esta donación e incitan a sus adultos en sus núcleos a que acompañen este cambio de paradigma. Muchísimas gracias, María Susana. Gracias a ustedes. Bueno, y disculpen, pero bueno, estamos acá en el Hospital Posadas, en un acto acá en Buenos Aires, para homenajear a los donantes. Bueno, que salga lindo. María Susana Pisarello, entonces, ¿no? La directora del DISAMET, está a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación en el Día del Donante Voluntario. Un par de datos que quería compartir antes de cerrar. Cada 2 minutos una persona recibe una transfusión de sangre en el país. Y en el país no tenemos un porcentaje de un banco de sangre al 100%. Siempre tenemos esta historia de la reposición o del donante dirigido, ¿no? Donamos porque una persona necesita, ¿no? No donamos para que se almacene en el banco. Los accidentes de tránsito cuyas víctimas son mayormente jóvenes requieren alrededor de 600 transfusiones de sangre por día. En periodo de vacaciones ese número aumenta notablemente. Solamente el 1,5% de la población dona en Argentina. Quiere decir que de 45 millones de habitantes donamos 670.000 personas nada más. Según la Organización Mundial de la Salud, para conseguir que el sistema de salud funcione sin pedir donantes de reposición, la cantidad de donantes debería estar entre 30 y 40 por cada 1.000 habitantes. Todavía en Argentina estamos lejos de esto. Deberíamos tener al menos 1.350.000 donantes cada año, pero apenas somos la mitad. De las donaciones recibidas, apenas el 35% son voluntarias y altruistas. Esto es personas que se acercan a donar sangre sin que nadie les haya pedido hacerlo y por seguridad es imprescindible llegar al 100%. Todavía estamos muy lejos, por eso lo que decía nuestra entrevistada recién, de la insistencia de conmemorar el día, de hacer concientización, de hacer campaña y de incluso apuntar a que la temática también sea parte de la currícula para niños y niñas en edad escolar. El Día del Donante Voluntario, nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.